dentro de lo que es la literatura tradicional en nuestro país, en Chile. Se trata del derecho en los pueblos americanos y específicamente trataremos el tema de los araucanos, los incas, una pincelada de aymara y una pincelada de quechua. Para comenzar nuestro trabajo, yo creo que es bueno preguntarnos al iniciar este pequeño video, esta pequeña clase o como se podría decir, este pequeño enlace que queremos hacer con la historia del derecho, es por qué es necesario saber de la organización jurídica de nuestros pueblos originarios. De partida, pienso que es necesario ya que se requiere tener una identidad. Si nos estamos formando dentro de lo que es la historia o dentro de lo que es el derecho, estamos inmersos dentro de un grupo social y debemos reconocer que nuestro país, como es el caso de Chile y es el caso también de otros países, otras divisiones político-administrativas de Latinoamérica, poseen una multiculturalidad, una gran variedad de pueblos originarios. Y por eso es necesario conocer su organización jurídica y hablar un poco de ellos también, ya que algunas cosas pueden provenir de aquellos pueblos originarios y que hasta el día de hoy nosotros los tenemos vigentes en nuestro derecho. Por eso quizás es necesario también, de un punto de vista profesional, puede ser útil de repente usarlo en algunas técnicas que en algunas audiencias, en algunos hechos especiales que nosotros tengamos que tramitar en algún juzgado de familia, en algún juzgado de garantía o tribunal oral en lo penal. De repente es interesante tratar la cosmovisión, como lo vamos a ver, especialmente en el tema mapuche. Por eso entonces vamos a iniciar con esta idea que en realidad yo les doy algunas respuestas, pero ustedes pueden ver las, las respuestas que le dan específicamente desde su propia óptica acerca de esta pregunta, el por qué es necesario saber de la organización jurídica de nuestros pueblos. Y en base a esa pregunta nosotros iniciamos inmediatamente el tratamiento de cada uno de estos derechos. E iniciamos el primer tratamiento con lo que tiene que ver con los pueblos araucanos, ya sea que se trate de Picunche, Reche, Huilliche, etc. Hablaremos básicamente, para tener en término general, hablaremos del pueblo araucano o el pueblo mapuche. ¿Cómo vamos a conocer la historia del pueblo mapuche? Bueno, hasta el año pasado, hasta el año 2018, hablaríamos prácticamente de fuentes que provienen del derecho argentino, específicamente de la historia del derecho argentino. ¿Y por qué? Porque realmente en Chile no ha existido o no había existido. Podemos decir que todavía no ha existido, ya que no es una corriente mayoritaria. No ha existido una investigación a fondo y un entrometimiento de lo que es las ciencias del derecho y las ciencias de la historia ligadas más al derecho, de entrometerse y ver lo que es la relación del indígena con su contenido sociojurídico, su organización social, su organización jurídica o metajurídica o protojurídica. No ha existido esa idea de manera sistemática dentro de nuestros investigadores y nuestros académicos. Y por último, hasta el año 2018, cuando no teníamos ningún texto, a lo más que nosotros podíamos encontrar en Chile eran las apreciaciones sociojurídicas o sociológicas de Tomás Guevara, que señalaba, por ejemplo, lo que dice ahí, que la actividad cerebral es restringida, posee una facultad de reflexionar de demasiado, se fatiga, se distrae, no es posible de construir concepciones complejas, etc. Eso nos da la imagen del mapuche antiguo, del mapuche flojo, del mapuche borracho, como se le conocía hace algún tiempo. Pero, como les decía, desde el año 2018 han empezado a salir algunos textos que les voy a presentar. Cuando la costumbre se transforma, cuando la costumbre se vuelve ley. Es un texto de Mirna Villegas y Eduardo Mella Seguel, está editado por LUM Editores. Es un texto bastante interesante que nosotros vamos a seguir en el tema mapuche especialmente. Un texto que se puede encontrar en las librerías fácilmente. Son 200 páginas, es un texto bastante interesante con casos de aplicación práctica de la cosmovisión mapuche hasta el día de hoy, especialmente en lo que tiene que ver con procesos ante los juzgados de garantía y tribunal oral en lo penal en la zona sur. Y también nos hemos encontrado hace muy poquito con un texto de María José Andrade Martínez, este texto que les presento acá,
que se llama Derecho de Minorías Nacionales y Pueblos Indígenas y que consiste en una comparación entre los gitanos de España y los mapuches en Chile. Es una visión bastante interesante de lo que puede ser la defensa de los derechos originarios al día de hoy, tratando los tratados internacionales de la OEA. Es un texto bastante denso, tiene una parte histórica bastante interesante también, toma los pensamientos de Ricardo Lachmann, eh, así que es bien interesante. Son libros nuevos que se pueden encontrar. Este es de la editorial Jurídica. Las ediciones jurídicas de Santiago se pueden encontrar en la capital o en algunas librerías y son textos que al día de hoy tratan la temática indígena desde el punto de vista del derecho tal de una manera obviamente mucho más profunda que lo que podemos tratar a continuación en nuestra pequeña cápsula, en nuestra pequeña clase del día de hoy. Vamos a partir con lo que tiene que ver con el orden social de los mapuches. Bueno, ellos se conforman dentro de una serie de familias independientes. Ese grupo de familias independientes van a formar una tribu que va a estar sujeta a un jefe de aquella tribu. Son distintas familias que se agrupan, no son una nación o un grupo grande de personas que se van a agrupar, sino que son distintas familias, distintos núcleos familiares que agrupados, 3, 4, 5, 6, van a formar una tribu que va a estar dirigida por un jefe. Le ponemos entre signos de interrogación al término cacique por un hecho bastante interesante, ya que el término cacique, si uno quiere hablar de nomenclatura, tiene que ver con el jefe de las tribus en los pueblos caribes, en lo que tiene que ver Centroamérica, y no tiene que ver realmente con la denominación general que podríamos darle a los jefes de las tribus o el jefe de los grupos, clanes o como queramos decirlo, de otros pueblos originarios más al sur o ya en tierra firme americana. Respecto a la propiedad, la tribu, este grupo de familias, va a tener un régimen común de propiedad. Va a estar el lego, que es la tierra donde se planta, y luego la cosecha, que va a ser todo eso común. No va a existir el concepto de propiedad privada. Bueno, no existe el concepto de propiedad, que es un concepto proveniente del dominus, que es un término latino, es un término europeo, que viene después con los colonizadores. En términos específicos indígenas no existe la propiedad privada. Solamente si uno lo analiza del punto de vista actual, uno lo ve con los ojos de hoy, uno podría decir que puede existir una especie de propiedad privada, pero esa propiedad privada va a ser específicamente sobre un elemento en especial como es el cultrún. El cultrún es un elemento que encajaría dentro de las formas de propiedad privada que uno podría imaginarse dentro del día de hoy. ¿Y por qué se encaja dentro de la forma de propiedad privada? Bueno, por un hecho bastante interesante, que el cultrún solamente puede ser utilizado por la machi, por esta meica, esta curandera, esta persona que se encarga de enlazar con los espíritus, con las deidades del pueblo, y que solamente ella va a poder tocarlo. Eh, Ella va a fallecer y va a morirse con su cultrún, va a ser enterrada con su cultrún, por lo que significa que va a ser solamente de ella. Quizás pueda ser una especie de prototipo de propiedad privada o que estemos alargando demasiado el concepto y lo llevemos a eso, pero sería solamente como una especie de análisis muy superficial para tenerlo como ejemplo. Pero nosotros debemos tener claro de que los conceptos de propiedad como tal de dominio dominus no existe dentro de la nomenclatura del pueblo mapuche. Respecto a lo que tiene que ver con la familia, el pueblo mapuche se organiza por medio de un patriarcado. Existe un patriarca que va a ser el jefe de la familia. Sin embargo, el patriarca, el hombre, va a ser el que entregue el sustento, pero la mujer va a tener un rol esencial dentro de la cultura mapuche, ya que será ella la que entrega la cultura, la que entrega el saber, la educación a los niños. Ella va a ser la encargada de transmitir la cultura y la cosmovisión del pueblo a través de sus enseñanzas a sus hijos. No va a ser el hombre, sino que va a ser la mujer. Ojo con eso.
Bueno, el enlace entre un hombre y una mujer, esta especie como si nosotros lo llamáramos al día de hoy, lo lleváramos al día de hoy, el matrimonio o la conformación de esta especie de familia matrimonial de hombre-mujer se va a llevar a cabo a través del rapto. El hombre va a llevarse a la mujer que quiere, se la va a raptar de la casa de sus padres, donde estaba viviendo, y se la va a llevar a su casa. Luego de ser llevada a su casa, va a pagar un precio por ella y ahí recién se va a gestar esta especie como de contrato de matrimonio que nosotros podemos identificar si nosotros, como les digo, tratamos de llevar al presente algunas condiciones sociológicas o sociales y las tratamos de meter dentro de lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico. Existe un régimen de poligamia, no, no, no es monógama la cultura mapuche, pero con una condición bastante especial. El hombre va a poder tener cuantas mujeres pueda mantener, no cuantas quiera, sino que pueda mantener. La mujer va a tener que ser tratada en iguales condiciones que cada una de las mujeres que tenga en su hogar y si no puede darle sustento igual a todas, perderá aquellas que no puede mantener. Es una condición bastante interesante y sin perjuicio de ser una sociedad patriarcal, esa mujer no va a ser tratada como un objeto. Y por eso las mujeres hispanas que fueron raptadas durante los procesos de lucha, de guerra entre el pueblo mapuche y el español, específicamente en la frontera o en otras situaciones, pero más que nada en la frontera y en el Biobío, la mujer española va a preferir estar con el mapuche antes que estar con el hispano, ya que el hispano occidental viene con una condición totalmente distinta, una condición que al día de hoy clasificaríamos de machista a ultranza, una mujer objeto que solamente tiene que estar en la casa para atender al marido, pero sin ningún privilegio más. En cambio acá no, la mujer en el concepto mapuche será la mujer encargada de la sabiduría, de la cultura, por tanto va a ser bien y debe ser bien atendida por su marido o su hombre. Así es que en ese sentido, la mujer española, lo podemos leer en las crónicas de, por ejemplo, Alonso Góngora Marmolejo, por ejemplo, que las mujeres hispanas eran o querían, preferían, ahí está la palabra, preferían estar junto al mapuche que con el hispano. Vamos a pasar un poco de revista ahora lo que tiene que ver con el sistema de justicia mapuche. Este sistema procesal de justicia que va a tener el mapuche, el cual nosotros lo vamos a sacar específicamente de un texto que es este que ya les mostré. Este texto, cuando la costumbre se vuelve ley. En este texto trata de manera obviamente mucho más especial y con todos los pormenores posibles, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Así que si les interesa, se los recomiendo especialmente. Bueno, el sistema de justicia mapuche, en términos generales, se basa en lo que es el ASMAPU, este código de normas de conducta necesarias para mantener el equilibrio del cosmos, que tiene carácter esencial y primordial universal. ¿Qué pasa? El mapuche considera que hay un eje, Rehue, que debe mantener en balance los tres mundos, el mundo superior, el Mapu, el mundo medio, el Mapu, y el mundo inferior. Esos tres mundos deben estar en completa armonía, todos ellos equilibrados por medio del Rehue que funciona como una especie de balanza. Ese ASMAPO, este conjunto de normas, mantiene ese equilibrio. Y una infracción a ese equilibrio, ¿qué hace? Lo rompe. Y va a generar que se deba reparar el error. Va a existir un principio de reciprocidad y también un principio de mantención del orden dentro de lo que es la comunidad. Y por eso las formas de resolver los conflictos van a ir orientadas a esto, el equilibrio, reparación del error, reciprocidad y mantener el orden en la comunidad que va a permitir en definitiva mantener estos tres mundos alineados. Simplemente para tener un poco
de conocimiento respecto a cómo nace el Asmapu. Bueno, el Asmapu nace de Nechen, que es la deidad o la creencia principal del pueblo mapuche. Nechen es el que da el poder para juzgar y se lo da específicamente a el Ayarrehue, que es una agrupación de 36 loncos que forman un consejo. Ellos van a transmitirse oralmente lo que significa las mapu, este conjunto de creencias, este conjunto de valores que van a mantener el equilibrio, y van a designar a un huipife que va a ser específicamente el encargado de relatar la ley. Ellos son en conjunto los que tienen la obligación de transmitir oralmente lo que significa las mapu, pero el huipife va a ser el que de alguna manera los coordine y que va a ser el que ponga en práctica realmente esta transmisión oral. Vamos entonces a las formas de resolución de conflictos que puede tener el mapuche, incluso dentro del punto de vista histórico y dentro del punto de vista también de la actualidad. Bueno, existe un mecanismo preventivo de conflicto. ¿Cuál es la conversación? Simplemente el diálogo entre las personas afectadas puede precaver un litigio o subsanar algunos problemas antes de llegar a tener que realizar algún procedimiento. Bueno, si el daño se produce, existe una infracción, va a existir medios de autocomposición como son el malón, el malowin, la pelea y luego un procedimiento ante el lonco. Vamos a revisar algunos de ellos para que ustedes tengan clara más o menos cómo es el tema. Primero, como les decía, hay un mecanismo preventivo. ¿Cuál es la conversación? Y por ahí el dirigente del LOF de Yaupeco dice: nosotros siempre hemos resuelto nuestros problemas solos, fundamentalmente estos últimos años como que esto se va, pero aquí todavía se mantiene esto de resolver los problemas por la vía pacífica primero, entendimiento o autoentendimiento entre sí. Por ejemplo, si alguien molesta a algún vecino, hay que hablar con él y decirle de buena manera que no hay razón para molestarse o molestar a la persona. O sea, primero ellos conversan el tema. Son mecanismos obviamente muy generales y muy, ¿cómo les podría decir? Muy prácticos y muy lógicos. Así es que hay que tomarlos de esa forma. Primer mecanismo entonces preventivo, la conversación que se hace de la forma que ustedes tienen ahí y que pueden leer y que pueden manejar perfectamente. Ya cuando el daño o se produce una infracción, existen medios de solución autocompositivos, como es el caso del malón. El malón no solamente es apalearse, señala el Huerquén del Lof Mucubajo. El malón es cuando uno va a una casa a conversar y plantea su problema. Y ahí ese malón tiene su estructura, igual una forma de hacerlo. El malón es ir a una casa derechamente, no encontrarse y conversar el tema para solucionar el asunto así informalmente, sino que es un asunto más formal. Ya no es solamente la conversación, que es un asunto informal, que lo podemos hacer en cualquier minuto, sino que el malón es dirigirse a la casa de con quien tengo el problema a conversar específicamente ese problema en el cual tengo. Si llega a una solución, se acaba el tema en este método de autocomposición. Si no llegó a tener una solución al problema con el tema del malón, me va a quedar otra alternativa, que es el malowin o el maloquear. Leamos algunos de estos dos textos. Ustedes tienen dos párrafos ahí que son parte del libro que ya les comentaba. Dice, el malón tiene otro contexto. La otra palabra dice malowin. Yo voy a una casa y con el solo hecho de no pasar, no compartir el mate y conversar, a decirle cómo está su familia, eso es malowin. No va en son de paz, no va con ganas de compartir o dialogar con la persona. Eso es malowin. Y todo esto se entiende. Por ejemplo, si la persona iba a un loft a reclamar un hecho grave de su loft a otro loft, ese era un hecho grave y no iba solo, iba con su cona, con su gente que lo acompañe. Eso era malowin y eso tenía que indemnizarse siempre que sea un daño indemnizable. ¿Qué significa? Ya no voy simplemente a la casa de la persona a conversar sobre el tema, sino que voy a la casa, no entro a la casa y voy con compañía. Voy con mi mujer, Cona, y con
otros parientes para hacer presión y en definitiva manifestar mi enojo ante la dificultad o ante la infracción que se ha cometido. No hay pelea, solamente hay conversación, pero ya en un estado de irritación un poquito mayor que el anterior. Obviamente, si ninguno de los medios anteriores funciona, nos queda simplemente la pelea. Me acordaba cuando se agarraban a palos los viejos y al otro día, ¿sabe? Esto es increíble. Al otro día aquí ni ha pasado nada. Que la pelea que perdure, no. Que se sienta un odio, con su vecino, ya nunca más. Dice la Kimche de Temu Cuy Cuy. En definitiva, cuando ya no se logra solucionar con la conversación, con el malón, con el malowin, simplemente pelean y se agarran a palos. O sea, se pegan entre sí. Y el que gana termina siendo el triunfador del pleito. Pero al otro día no existe una venganza respecto a quien perdió, sino que el problema llega hasta ahí. No existe otro medio de solución mayor a este. Se desquitaron, descargaron su furia, se tomó venganza respecto a la infracción y se acabó. No hay más. Ojo con esto, que hasta el día de hoy se aplica y es por eso que los autores de este libro, que yo les vuelvo a mostrar por tercera vez, los autores de este libro lo tratan ya que son temas que llegan a la Fiscalía y que son de alguna manera defendidos por la Defensoría Penal Pública de la Araucanía y que llegan a buen término ya que se trata de un mecanismo de autocomposición dentro de la cosmovisión del mapuche. Por eso es interesante conocerlo. Y bien, un último procedimiento es ante el lonco. Y aquí nos cuenta la comunera del loft de Currache. Nosotros hemos tenido problemas dentro de la comunidad y se ha regulado internamente. O sea, el mismo hecho del tema de las tierras, litigios de tierra. El lonco, la lonca, tiene un poder de decisión y los demás lo seguimos. Aquí cuando no hay un problema grave, la gente le viene a preguntar en general a la tía Rosa. O aquí a mi mami que es su hermana. Entonces siempre, o sea, en Mapudoncún dicen Chemante Perrosa. A mi mami le dicen aquí ñuque en la comunidad. Así la gente dice. ¿Qué van a decir ellas en este problema? Y van a conversar, se hace una reunión y ahí se decide más o menos cuáles son los pasos a seguir. En definitiva, se resuelve ante una autoridad mayor de edad, la más longeva, o ante el lonco definitivamente, el jefe de toda la tribu, el problema y se somete a la decisión de un tercero imparcial. Algo un poquito más elaborado que los otros procedimientos de autocomposición que habíamos visto. Si nosotros tuviéramos que realizar un esquema de ese procedimiento, haríamos esto. Primero, el procedimiento se inicia con la denuncia oral al lonco. Va a ser un proceso desformalizado, sin ningún ritualismo, simplemente señalarle al lonco la infracción que se ha cometido. Se va a iniciar una investigación. Esa investigación se va a hacer por medio de los INARUMEN, que es una indagación por terceros especialistas. ¿Quiénes serán esos terceros especialistas? Serán las machis, adivinos y sorteadores. O sea, estamos dentro de una mezcla del derecho, de la esencia del derecho, que es buscar la paz social, lo mezcla el pueblo indígena mapuche, lo mezcla con lo que tiene que ver con la fe o las creencias rituales, religiosas que tienen ellos. Ojo, es una mezcla de derecho con creencias rituales. Es interesante eso. Bueno, después de esta investigación se pasa a la asamblea de personas mayores dirigidas por el lonco, quienes van a resolver el conflicto y va a generar un tipo de sanción. Puede ser el ELAM, que es un consejo que se le va a dar a quien ha cometido la infracción, se le va a aconsejar que no lo vuelva a hacer, puede aislársele durante un tiempo o puede expulsársele. Y esa expulsión se va a hacer solamente en el caso de traición, que es una pena bastante grande. Y bien, nos corresponde ahora pasar a lo que tiene que ver con el derecho incaico. En esta vez va a ser extraño que hablemos de derecho incaico, pero lo vamos a explicar por qué lo hacemos aquí en Chile. Como les decía, ¿por qué vamos a estudiar derecho incaico en Chile? Cuando uno piensa derecho inca, se imagina esta imagen.
Cusco, Machu Picchu, los peruanos, en definitiva. Pero ¿por qué en Chile? Bueno, nosotros debemos reconocer, está en la historia, que los incas tuvieron influencia hasta el Maule, lo que significa que gran parte de nuestro territorio nacional estuvo influenciado por los incas. Incluso hay apariciones de restos incas más allá del Maule en algunas expediciones que ellos lograron hacer. Existen cambios sociales y económicos en nuestros pueblos originarios que quedaron marcados dentro de lo que tiene que ver por la influencia incaica. Es el caso de la cultura de Guita, la cultura Aconcagua Salmón, o lo que tiene que ver con los picunches en la zona central, que cambiaron totalmente después de la dominación incaica. Existe un ordenamiento urbano y territorial que se ha mantenido hasta el día de hoy. Es el caso de ciudades como Quillota, que fue una gran callanca, donde la calle principal que da hacia la Calera, hacia el norte, es parte del Capañano Camino del Inca, hoy Avenida 21 de Mayo, o Santiago, donde todavía encontramos el Templo del Sol, la Catedral de Santiago, la Plaza de Armas, la Gran Cancha, la Iglesia de San Francisco, el Templo de la Luna, y todo esto se ha descubierto gracias a la investigación de este caballero que está en la foto, don Rubén Stenberg, uno de los más grandes arqueólogos que tiene nuestro país y que es el responsable de hablar del Santiago incaico junto al gran historiador Gonzalo Sotomayor, que en paz descanse. Existe, como les decía, una red vial de uso constante, hay carreteras que hasta el día de hoy se usan y que son parte del Capañano, Camino del Inca, y lugares geográficos, nombres y alimentos que provienen de esta dominación. Purutún o Poroto, Collao, que es un apellido que es parte de una zona hacia el oriente de lo que es Cusco. El choclo, por ejemplo, también es un legado de los incas, la chirimoya, las paltas, etc. Tenemos bastantes legados, incluso nosotros hablamos bastante quechua, que es parte del idioma incaico que llegó acá, bastante quechua, más que otros pueblos andinos incluso. La guagua, por ejemplo, la chala, etc. Hay varios términos quechua que nosotros usamos cotidianamente. Pero bueno, veamos cómo es este sistema social, este sistema incaico. La sociedad incaica es una sociedad por castas. Existe la parte de abajo los yanacunas, que son prácticamente servidores, no son esclavos, son gente de servicio, los mitimaes, que son pueblos trasplantados, el pueblo, la nobleza y arriba la realeza, que estará formada por el inca, la colla, su señora, su primera señora, la principal, y el auqui, que va a ser su heredero. Son castas cerradas. O sea, el Yanacona nunca va a llegar a ser Mitimá, el Mitimá nunca va a llegar a ser pueblo, y la nobleza nunca va a llegar a ser inca. En su sistema organizacional interno tenemos el Ayllu. El Ayllu es la unidad esencial por la cual el Inca se va a dominar. Y va a ser una sociedad esencialmente monogámica. No va a existir la poligamia, solamente va a ser permitida para el Inca. No va a existir en el pueblo, ya que va a ser un pueblo muy bien controlado a través de lo que tiene que ver con el censo. Los incas van a censar a su población, la van a contar una vez al año, siempre. ¿Por qué la van a contar? Porque gracias a ese conteo que ellos hacen una vez al año, ellos mantienen la cantidad de alimento necesario para sustentar a todos sus territorios. ¿Y cómo lo van a mantener? Mediante un régimen comunitario. Las tierras van a ser comunes y la siembra va a ser común. Se van a llenar grandes graneros con los cuales se va a mantener a la población, y esa población se va a mantener gracias a que existe un conteo respecto a la gente que existe. Van a existir también mitimaes, que son pueblos que van a ser trasplantados de un lugar a otro para llegar a la dominación. Es el caso, por ejemplo, en la zona central de Chile, en la zona de Pachacama o Pachacamita, se va a trasladar gente que viene desde la zona sur de Lima actual, de donde está el templo de Pachacamaca, y va a venir con su propia cultura y va a llevar también la cultura hacia acá. Vamos a ver, en cuanto al derecho propiamente tal, que lo que tiene que ver con el derecho privado, ya sea los derechos individuales de las personas o la tenencia de la tierra, va a quedar subsumido
en lo que tiene que ver con el derecho público. Esto es con la relación del individuo con el Estado. Es el Estado el que va a aglutinar toda la, todas las relaciones jurídicas o incluso las más importantes, las va a aglutinar todo el Estado. Por ahí, por eso, en algún minuto, a mediados del siglo XX, se habló de la República Socialista de los Incas, algo bastante tirado de las mechas o bastante alocado, decirlo de alguna manera, ya que no podemos hablar de socialismo en una en un grupo humano que no conoció las bases que tienen que ver con el socialismo, sino que ellos tenían un régimen común en el cual el Estado, el Inca específicamente, era muy fuerte y por eso se subsume todo el derecho privado, es absorbido por lo que tiene que ver con el derecho público. Nuevamente, y haciendo lo mismo que hicimos con el tema mapuche, vamos a darnos una ojeada a lo que tiene que ver con el sistema de dominio, llevando nuestros conceptos quizás hacia el pasado. Por ejemplo, en el tema de las tierras, tenemos tres tipos de tierras: la de la nobleza, la del culto y la comunidad. Las de la comunidad van a ser de la ILU, o sea, van a ser comunes para todas las personas que están dentro de ese grupo social. Las del culto van a ser del sol, que va a ser la máxima deidad incaica. Y las de la nobleza van a ser de propiedad del Inca. Si uno piensa, y hace con los ojos de hoy, les repito, con los ojos de hoy, ya que no existe un concepto de propiedad o de dominio dentro de la cultura incaica, si uno piensa con los ojos de hoy, si el Inca es el hijo del sol o el enviado del sol en la tierra, tanto las tierras del culto, por ser él, el Inca, el representante del sol, le pertenecen, así como las de la nobleza, que le pertenecen por derecho propio por ser el noble principal. Y son de exclusivo uso para él. Las tierras del Inca no podían ser usadas por la comunidad, no podían ser tocadas por los mitimás, menos por los yanacón y menos por el pueblo. Entonces, es el Inca, si uno lo analiza y de nuevo estira demasiado el concepto de propiedad privada, podemos considerar quizás, dentro de una tesis que habría que sustentar obviamente, que las tierras de la nobleza y del culto, que son propiedad del Inca, en esencia, son propiedad privada. O sea, existiría un germen de propiedad privada. Obviamente, si llevamos el concepto de dominio que no existe en el Inca, lo llevamos a esa época. Veamos algunos presupuestos de lo que tiene que ver con el derecho penal incaico. Hay ciertos presupuestos. Primero, sabemos, por lo que ya dijimos, que el derecho privado queda subsumido a lo que tiene que ver el derecho público. Por tanto, el Estado controla todo. Si el Estado controla todo, vamos a tener un derecho penal fuerte. ¿Por qué? Porque el derecho penal, recordemos que controla ciertas conductas que son altamente nocivas para el mantenimiento del orden de la sociedad. Por tanto, se va a defender el orden a toda costa y especialmente a la población. Vamos a tener ciertas particularidades, como es la noción del cadáver viviente. Esta noción de que si yo le hago mal a alguien, ese mal me va a perseguir a mí como una especie de maldición que me va a llevar toda la vida, incluso me va a provocar daños a mi familia. Vamos a ver que las faltas van a corromper el orden divino, ya que todo el orden esencial incaico va a estar regido por lo que tiene que ver con la deidad. Y como se trata de mantener un orden a toda costa, las penas van a ser intimidatorias y públicas. Y ojo, también hay una sanción especial a los delitos que tienen que ver con el orden de la familia, lo que tiene que ver con el aborto especialmente, ya que eso va a afectar de forma gravitante el censo. Recordemos que para los incas el censo es esencial, ya que me puede mantener el sistema de producción año a año. Si a mí me falla el sistema de producción, me va a fallar el sistema de organización, me va a fallar el sistema social y por ende puede caer el régimen. Por tanto, es esencial mantener el orden a toda costa y al extremo de la población y especialmente sancionar los delitos que tienen que ver contra el orden de las familias. Van a haber ciertas penas entonces, y por ejemplo, en caso del incesto, sodomía, deserción, en caso de la pereza, que es algo que heredan de los quechuas, y la evasión fiscal, que es los delitos tributarios, si lo quisiéramos decir, va a existir la pena de muerte.
También van a existir penas corporales, privaciones de libertad, mutilaciones. La decapitación va a estar reservada solamente para los nobles y el destierro. Si uno quisiera armar una especie de cuadro respecto a cómo sería el procedimiento, el juzgamiento, de alguna manera, podríamos decir lo siguiente. En la época pre-Inca, antes del Inca o los primeros momentos, existía un consejo de ancianos, que era una forma de resolver bastante parecida a lo que ya vimos con el proceso mapuche. En la primera etapa del Inca estaba el curaca o gobernador, quien era el que llevaba todo el procedimiento con las penas que ya habíamos visto. Cuando se consolida el imperio, será un funcionario del Inca quien haga un juzgamiento público, muy ritualista, pero sin formalismo o un procedimiento específico. ¿Qué significa? Que va a ser ritual porque va a tener ciertas palabras, pero no va a estar sujeto a un procedimiento especial. No va a haber unas etapas claras como las que vimos en el sistema mapuche. ¿Qué va a hacer este funcionario? Este funcionario va a juzgar, pero no va a dictar la sentencia. O sea, va a llevar todo el proceso, va a llevar la solicitud que se le dirige, va a llevar la investigación, va a recibir las pruebas y va a formarse una convicción, pero no va a dictar la sentencia. La sentencia la va a dictar el Inca. Y eso es algo que, cruzando el charco y con muchos siglos de diferencia, va a ser parecido a la función que hacía el pretor peregrino en Roma. En Roma el pretor peregrino llevaba todo el proceso, pero no sentenciaba. Algo bastante extraño. Pero bueno, sigamos con los incas. Y este funcionario, que va a ver todo el proceso, va a tener claridad respecto a lo que tiene que ver con el fuero por castas. ¿Qué significa? Que ciertas castas, especialmente lo que tiene que ver la nobleza, especialmente ciertas condiciones que van a existir, van a tener un procedimiento especial. Van a tener un procedimiento y normas especiales a las que se van a ir sujetando. Finalmente, y como para cerrar, vamos a ver básicamente otros derechos como es el derecho penal quechua y el derecho penal aymara. Simplemente son pinceladas respecto a estos derechos. ¿Por qué los vemos? Bueno, por su influencia en lo que tiene que ver con el espacio geográfico que ocupan en nuestro país. Tanto las comunidades, especialmente las aymaras, que ocupan la parte de la puna de Atacama, el Gran Desierto, etc. Y tienen una aplicación práctica, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Existe, por ejemplo, una especie como de alegación de propiedad ancestral, por ejemplo, lo que tiene que ver con las momias del Yuyayaco, que se encuentran en los museos de Salta y que, según las informaciones que hemos tenido, prontamente volverán a donde se encontraban. En realidad no son momias, es un término general que se ocupa, pero técnicamente no lo son. Pero también tenemos otros casos, como es algunos sentencias de la excelentísima Corte Suprema, en la cual las comunidades aymaras reclaman contra la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está autorizando los vuelos de unos globos aerostáticos por sobre algunos cementerios aymaras que existían en la zona norte, especialmente de Antofagasta hacia el interior, Calama, mucho más al interior, Caspana por ahí, y que fue resuelto a favor de las comunidades aymaras, quienes alegaban que dentro de su cosmovisión era faltarle el respeto a sus semejantes y a sus difuntos que sobrevolaran estos globos aerostáticos con fines turísticos. Así que aplicación práctica estas cosas tienen. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el derecho penal aymara. Vamos a ver procedimientos solamente. Bueno, existe un hecho. Ese hecho va a ser denunciado al Consejo de Ancianos, quienes van a resolver conforme a la costumbre. Y conforme a la costumbre van a señalar una sanción al hecho. Primero puede ser el destierro, la expulsión del territorio en el cual habita el pueblo. Ello implica la desvinculación del sujeto con su comunidad. Es una sanción bastante grave. Lo va a desvincular de su comunidad, de sus tradiciones, de su tierra, etc. Pueden ser condenados al latigazo, a trabajo comunitario, a la privación de compartir ciertas actividades que incluyen a toda la comunidad, como puede ser la celebración de una fiesta, como puede ser la celebración del Inti Raymi, del nacimiento del sol,
o del corte de pelo a los bebés de 2 años, por ejemplo. Y estas penas van a tener un fin preventivo y ejemplificador, por eso van a ser públicas. La idea es enseñarle a la gente que esto no se debe hacer. Por tanto, así cumplen ese fin de prevención y de demostrar que esto no se debe hacer. En lo que tiene que ver con el derecho quechua, nosotros vamos a encontrar una trilogía moral, que más o menos lo que tiene que ver también con el tema incaico. Hay una trilogía moral que consiste en 3 amas. Ama aquella, no seas perezoso. Ama súa, no seas ladrón. Y ama yucla, no seas mentiroso. Bajo esas 3 premisas morales se va a elaborar todo el esquema jurídico y social del pueblo quechua. Va a haber un sistema de responsabilidad individual, uno colectivo de la familia y el ayllu, y un sistema de agravantes y atenuantes. Por ejemplo, tenemos un caso que ahí está ejemplificado. El atentado contra una ñusta, o sea, contra una virgen que se entregaba específicamente hacia el Inca, típicamente, o hacia el jefe de la comunidad, si se atentaba contra una ñusta, contra una virgen, se ahorcaba al autor, se destruía la ayllu, todo el pueblo, y si la Virgen del Sol tenía algo de culpabilidad, se la enterraba viva con el autor del hecho. Interesante, ¿no? Ahí tenemos una responsabilidad individual del autor del hecho, pero también una responsabilidad colectiva, ya que también se involucraba a todo el ayllu, a toda la colectividad en ello. ¿Qué penas vamos a tener? Vamos a tener penas de descuartizamiento, de horca, de entierro en vida, lapidación, azotes, golpes, penas privativas de libertad en cárceles conocidas como Zancay y Las Pinas, que son un tipo de cárcel bastante especial que tiene el pueblo quechua. ¿Y cuál es la función de estas? El escarmiento y la intimidación. O sea, no es su fin prevenir, pero sí intimidar a la población. Al final, el hecho de prevenir se va a cumplir igualmente cuando se intimida a la población. Cuando uno analiza los pueblos indígenas y llega a esta parte final de la clase, uno se pregunta, ¿qué nos queda de estos derechos? ¿Nos quedará algo? ¿Se podrá aplicar algo? Bueno, el caso mapuche ya lo vimos, sí se puede aplicar. ¿Del caso quechua se podrá aplicar algo? Bueno, yo creo que sí. Penas tan graves como la muerte no, como los latigazos quizás no, pero ciertas penas pueden ser aplicadas, ya que los principios morales todavía existen. Y nos preguntamos, ¿en el caso americano pervivió algo con la dominación española? ¿Quedó algo de esto? ¿Se borró toda la evolución jurídica con la llegada de Colón? Uno puede tener distintos puntos de vista. El mío, personal, es que no se borró esta evolución. Basta leer los textos de Polo de Ondegando, en el cual señala lo necesario que es conservar los fueros a los indígenas. Y lo interesante es que algunas normas que se compilan en la recopilación de leyes de Indias tienen ese punto en el cual se le entrega validez jurídica a las costumbres indígenas. Esa evolución jurídica quizás no se detuvo, se mantuvo. En los casos del mingaco, de la minga, por ejemplo, que de ser una norma de trabajar en comunidad se transformó en una tradición que existe hasta el día de hoy, que lo podemos ver, por ejemplo, en Chiloé, cuando se trasladan las casas, parece ser que todavía queda algo. Es un tema a discutir, es un tema abierto, no hay una solución por un lado o por el otro, es un tema abierto, necesario discutir y necesario investigar. Espero que lo que les haya comentado en este pequeño video haya sido del gusto y también haya sido lo más explicativo posible en esta parte de la cátedra. Ojalá que les haya gustado y bueno, los dejo invitados a que sigamos reencontrándonos con otros videos acerca de la historia del derecho.